Hola a todos, en este video te voy a hablar de la parte más importante y para mí la más dura de todo el proceso de asilo en Alemania, la famosa entrevista con el BAMF. Esa cita en la que te sientas frente a un funcionario, frente a un intérprete y básicamente tu futuro está en manos de lo que digas en unas pocas horas. En este video te voy a contar cómo te llega la cita, qué pasa ese día, quién está en la sala, qué te preguntan y qué pruebas puedes llevar. Este video es la continuación de cómo pedí asilo en Alemania y cómo es vivir en un campo de refugiados. Si todavía no los viste, puedes ir a verlos ahora mismo en mi canal para entender cómo llegas a este punto, a la entrevista que lo decide todo. La cita con el BAMF, cómo te llega y por qué es tan importante. La entrevista con el BAMF es el corazón de todo el procedimiento, no es un trámite más, es el momento en que el Estado alemán escucha tu historia y decide si te cree o no. El propio BAMF dice que es la instancia donde se analizan tus motivos individuales para huir y donde se decide el rumbo de tu caso. La citación te llega por escrito al refugio en donde estés viviendo. Lo normal es que tengas tu entrevista antes del transfer a otra ciudad, así que no te confíes. Si estás en un primer campamento, mantente pendiente siempre de la cartelera. ¿Se puede cambiar la fecha de la entrevista? La respuesta corta es no. En principio, debes asistir sí o sí a la fecha que te indican. Solo puedes pedir que se posponga cuando tienes una causa grave y demostrable. Por ejemplo, enfermedad con certificado médico u otra causa de fuerza mayor que puedas justificar. Si tú no te presentas a la entrevista, simplemente no llegaste o no te enteraste, el sistema no se detiene a preguntarse qué pasó. Y eso puede tener consecuencias muy serias para tu caso. La entrevista se realiza en la oficina del BAMF que corresponde a la zona donde estás registrado. Muchas veces son edificios completamente normales, puertas anónimas, pasillos silenciosos y detrás de una de esas puertas estará tu audiencia. En la sala normalmente estarán tú, un funcionario o funcionaria del BAMF que es el que se encargará de hacerte la entrevista y un intérprete o traductor. El intérprete es un derecho para que puedas hablar en tu idioma y no haya malentendidos, al menos en teoría. En mi caso, por ejemplo, el traductor estaba conectado por videollamada, es decir, iba traduciendo todo lo que yo decía y todo lo que iba diciendo la funcionaria. En algunos casos también puede estar un abogado, pero eso sí, si lo has organizado con antelación. Pero la sensación, aún así, a pesar de tener una persona contigo, es muy clara. Al final eres tú, tu historia y una mesa. ¿De qué va la entrevista? ¿Qué te preguntan? La entrevista tiene un objetivo muy concreto, que el BAMF entienda por qué tuviste que huir y qué te pasaría si volvieras. Según el propio BAMF, el funcionario quiere conocer tus razones individuales de huida y obtener más información, así como aclarar las diversas contradicciones que puedas tener. Eso significa que te van a hacer preguntas como ¿qué te pasó exactamente en tu país? ¿Quién te amenazó o te persiguió? ¿Por qué tú personalmente estabas en peligro? También te podrían preguntar si intentaste hacer alguna denuncia o pedir ayuda antes de verte en la necesidad de venir a Alemania y pedir asilo. También te podrían preguntar por qué ya no podías quedarte en tu país y qué crees que te pasaría si regresas ahora. Recuerda siempre que no basta con decir hay crisis en mi país o la situación está mal. Eso es algo que sencillamente al Estado no le importa. Eso ellos ya lo saben por los informes. Lo que quieren ver es tu caso concreto e individual, con detalles, fechas, lugares, personas y nombres si los tienes. Lo cierto es que es muy importante que cuentes tu historia en orden, que además seas coherente y que trates de no inventar nada. Es muy necesario que expliques también cómo te sentías y qué miedo sentías y por qué.
En una entrevista de asilo en Alemania, las autoridades no solo preguntan por los motivos de miedo o persecución, sino que realizan un interrogatorio muy completo sobre tu vida. Indagan sobre identidad, sobre documentos, direcciones, estudios, trabajos, situación económica, redes familiares. Inclusive les importa saber si tienes algún contacto en el extranjero. El objetivo es decidir si existe un riesgo individual de persecución. No basta con que el país esté mal, necesitan ver por qué tú, específicamente como persona, estás en peligro. Ahora hablaremos un poco sobre las pruebas, todo lo que vale la pena llevar. Lo cierto es que durante la entrevista, el BAMF espera que presentes todas las pruebas que tengas. Este no es el momento de guardarte cosas para después. Eso puede incluir denuncias, citaciones, documentos oficiales, fotos o videos, artículos de prensa sobre tu caso, sobre situaciones que te afecten, así como conversaciones de WhatsApp, emails, informes médicos, todo lo que tú tengas o consigas que pueda demostrar de alguna manera que eres una persona que está siendo perseguida en su país. Recuerda que todo lo que apoye tu relato suma, no hay prueba demasiado pequeña. Un mensaje que hoy te parece significante puede ser mañana la pieza que encaje todo el rompecabezas de tu historia. En mi caso, la entrevista duró casi 3 horas, pero lo cierto es que hay casos en los que puede alargarse muchísimo más. Hay personas que pasan media mañana o casi todo el día sentadas frente a esa mesa y frente a ese funcionario. La funcionaria en ese caso me hizo muchísimas preguntas detalladas, muchas veces volviendo sobre el mismo tema con otro ángulo. Eso es algo totalmente normal, no significa necesariamente que no te crean, sino que necesitan cierta claridad, coherencia y que todo lo que dices se pueda reconstruir como una historia lógica. Este es un momento muy intenso emocionalmente, es casi como abrir tu vida delante de extraños, pero sin saber qué van a hacer con esa información que tú les estás proporcionando. Aún así, esta es tu oportunidad de contar tu verdad. Recuerda que mientras hablas, el funcionario va dejando todo por escrito. A veces te parece que solo te escuchan a medias mientras teclean, pero no es así. Cada frase que dices cuenta. Al final de la entrevista, lo que dijiste se convierte en una declaración escrita. En la práctica, este será el documento principal en el que el BAMF se va a basar para decidir tu caso. Eso es lo que luego ellos leerán con calma cuando tomen la decisión. Al final te la muestran y tú tienes que revisar si está bien lo que pone, corregir si hay errores de traducción, fechas o detalles y sobre todas las cosas añadir algo que se haya omitido y sea importante. Recuerda que cuando firmas estás diciendo sí, esto es lo que dije y estoy de acuerdo con la transcripción. Este momento es crítico, no tengas miedo de pedir que corrijan algo si no está bien. Aunque te miren con cara de molestia o te digan que no hace falta, ese papel va a hablar por ti cuando tú ya no estés ahí. Después de la entrevista, lo que viene es la espera. Cuando terminas la entrevista, nadie te va a decir en ese momento si te aprobaron el asilo o te lo negaron. Cierras la puerta, sales del edificio y oficialmente ya está. Pero en realidad es ahí cuando empieza la parte más larga de todo este proceso, la interminable espera. El BAMF explica que el procedimiento puede durar varios meses e incluso más tiempo en casos complejos. En mi caso, la respuesta tardó casi 1 año en llegar. Y lo cierto es que durante ese tiempo te encuentras en una especie de limbo, ya que no sabes si podrás quedarte en el país a largo plazo o no. No sabes si vale la pena hacer planes, tampoco sabes si la vida que estás construyendo se va a quedar o te la van a quitar de un día para el otro. Y eso es lo que nadie te cuenta del asilo en Alemania. Mucha gente piensa que son solo llenar formularios o es sentarte en una sala, contar tu vida entera, firmar lo que dijiste y luego vivir meses o años con una carta pendiente que puede cambiarlo todo. Si tú estás en este proceso o conoces a alguien que lo esté viviendo, ojalá este video te ayude a no llegar a ciegas a esa entrevista, que ya de antemano sepas cómo funciona,
qué te van a preguntar y por qué es tan importante cada detalle que dices y cada documento que llevas. En los próximos videos voy a hablar de qué tipos de protección existen si te aprueban y qué opciones tienes si te niegan el asilo, para que de esta manera tengas el mapa completo del procedimiento. Si este contenido te sirvió, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu comentario y a compartir este video con alguien que esté pasando por lo mismo. Así que sin más a que hacer referencia, me despido y nos vemos en el siguiente video.